saludo amigos, buenas noches a todos, bienvenidos una semana más a Crónica de la Iglesia. A lo largo de los próximos minutos les acercaremos la actualidad más reciente de nuestra iglesia local en los últimos 7 días. Como se podrán imaginar, la agenda de esta última semana ha venido muy condicionada por el hecho de que en la ciudad de Toledo se viene celebrando su Semana Grande con motivo de las fiestas del Corpus Christi. Pero más allá de la gran fiesta eucarística y del Día de la Caridad, les proponemos un elenco de temas que ha seleccionado el equipo de profesionales de esta casa para acercarles en lo posible a la realidad de la archidiócesis. Recuerden que lo hemos hecho, como siempre, pensando en todos y en cada uno de ustedes que se merecen lo mejor. Este domingo pasado se clausuró todo lo solemnemente que se pudo la santa visita pastoral que han realizado los prelados diocesanos durante estas últimas semanas a las parroquias del célebre arciprestazgo de Puente del Arzobispo. Lo hicieron en el santuario más emblemático de toda la demarcación, que es el de la Virgen de Bienvenida, donde se celebró un acto mariano en el que se recogieron todos los esfuerzos y experiencias vividas desde el comienzo de la visita pastoral en Calera y Chozas hace ya casi un mes. El pasado 22 de abril comenzó la visita pastoral de nuestros obispos a las parroquias del arciprestazgo de Puente del Arzobispo. Ese día Calera y Chozas era el punto de partida de esta visita pastoral que finalizó ayer en la ermita de Nuestra Señora de Bienvenida de Puente del Arzobispo. Un acto mariano que comenzó a las 7 de la tarde en el que participaron numerosas hermandades y cofradías de las parroquias del arciprestazgo. En su alocución el señor arzobispo de Toledo se dirigió a todos destacando que la vida de fe de las parroquias depende de todos ellos. Ese desplegar en nosotros la vida que se nos dio en el bautismo y que verdaderamente hace de nosotros hombres y mujeres que saben dónde van. Y aunque tienen dudas, todos los tenemos, y aunque pasan dificultades, saben que hay un Dios que les quiere, ese Padre del que nos ha hablado Jesús y al que Jesús ha rezado y reza con nosotros. A ese Dios cuyo Hijo se ha hecho hombre y ha compartido nuestra vida y la sigue compartiendo, porque el Señor está en medio de nosotros de otra forma que cuando vivió en el país suyo, en Palestina, hace 20 siglos. Acompañado por el obispo auxiliar de Toledo y tras visitar la comunidad de los discípulos de Jesús, don Braulio recordó que nuestra condición de hijos de Dios es lo mejor que podemos ofrecer a los demás. Siempre hay razones para la esperanza, razones para el amor, razones para la fe. Hemos querido también, don Ángel y yo, junto con vuestros sacerdotes, el mostrar esa alegría de la fe de la que nos habla tanto el Papa Francisco, y que no tengamos ningún miedo. Pero ¿qué otra cosa se puede ofrecer mejor en el mercado de la vida que el saber que somos hijos de Dios, que somos hermanos, que tenemos que luchar por la paz, que tenemos que luchar contra la injusticia, que todo ser humano tiene una dignidad única y que todos necesitan el amor del Señor? Con este acto finalizó la visita pastoral al arciprestazgo de Puente del Arzobispo en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Una jornada que comenzó por la mañana con la celebración de la Santa Misa con confirmaciones en la parroquia de Puente del Arzobispo. Nuestro seminario menor acogía el sábado pasado una nueva jornada del Monaguillo, la segunda que se realiza en lo que va de curso. Se trata de un día dedicado a compartir y a dar a conocer el seminario a todos los chicos que en sus parroquias ayudan al altar. Participaron algo más de 60 muchachos de una veintena de parroquias. El señor arzobispo, que valora mucho cualquier esfuerzo que tenga que ver con la promoción vocacional, no quiso perderse el encuentro y agradeció la participación generosa de todos los presentes. En torno a unos 60 chicos de algo menos de una veintena de parroquias de la archidiócesis se dieron cita en el segundo encuentro de monaguillos organizado por nuestro Secretariado de Pastoral Vocacional y celebrado en el Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva. El rector del seminario, don Juan Félix Gallego, agradeció a todos su asistencia, más allá de las dificultades que surgen a estas alturas del curso. Muchísimas gracias por venir a esta convivencia de monaguillos. Y más en este mes, en estos días en que
pues al final de curso todo se complica, ¿eh? Hay primeras comuniones en los pueblos, también ya hay finales de fútbol, ¿no?, de liguillas que se organicen en los pueblos. Seguro que tenéis amigos que no han podido venir, ¿eh?, o no han querido venir, pero vosotros sí. Pues os damos la bienvenida. Somos menos que en la convivencia de febrero, pero lo vamos a pasar genial. En esta convivencia se ofrece un espacio para compartir y pasar una jornada entretenida y provechosa entre niños que les permite además conocer a otros chavales que, como ellos, están colaborando en sus parroquias y en sus iglesias. Que sepáis que este es un lugar muy bonito de encontraros cuando os convoquen y que sigáis pensando si Dios os llama. ¿A qué? Primero a ser cristianos, que ya lo sois, y si quiere también llamaros a ser curas, nada, no pasa nada, ¿eh? No, eso no es algo que sea desechable como si fuera, no sé, te cayeron una losa así, ¡paf! ¿No veis a los curas que están contentos? A los vuestros, a los de vuestras parroquias. A través de los juegos, la oración, la formación y de una gran gincana preparada por los seminaristas, los jóvenes acólitos pudieron pasar un día de convivencia con otros acólitos de otras parroquias de la archidiócesis. Una buena ocasión para compartir la alegría de ser cristianos, de servir al altar y de seguir más de cerca a Jesús. La próxima cita que organiza el Seminario Menor para los monaguillos es el campamento de verano que tendrá lugar entre el 16 y el 22 de julio en la toledana localidad de Navamorcuende. Pueden encontrar más información en la página web www.seminariomenortoledo.es. Voluntarios y trabajadores de Cáritas han salido esta semana a las calles de Toledo para llevar a cabo la cuestación con motivo del Día de la Caridad. Una jornada que vale no solo para recaudar fondos, sino también para dar a conocer esta institución benéfica y compartir con los demás la labor que realiza Cáritas con los que más lo necesitan. Más de 30 personas repartidas en 19 mesas petitorias, distribuidas por el casco histórico y los principales barrios de la ciudad, han tomado parte de esta cuestación. A la luz del misterio de amor que es la Eucaristía, Cáritas nos invita un año más a vivir en la caridad, en las relaciones con los hermanos y en la transformación de las estructuras sociales. Esta idea forma parte del mensaje que han escrito los obispos con motivo del Día de la Caridad, solemnidad del Corpus Christi. Y así, un año más, los voluntarios y trabajadores de Cáritas en Toledo han salido a las calles para pedir, pero también para ofrecer información sobre la labor actual de Cáritas con los más desfavorecidos. Nosotros tratamos de darles a conocer los últimos programas que se desarrollan, de manera que, como estamos acostumbrados a la entrega de alimentos y la entrega de ropa, y esto, gracias a Dios, se va solucionando de otra manera, a través sobre todo del proyecto Diaconía, pues ahora les hacemos presentes el proyecto de Santa Marta, el proyecto Mater, que son proyectos que estamos desarrollando últimamente y que se supone que también necesitan ayuda económica para llevarlos a cabo. Más de 30 personas entre voluntarios y trabajadores de Cáritas en 19 mesas repartidas por el casco histórico de Toledo y en los principales barrios de la ciudad han participado en la tradicional cuestación que todos los años pone en marcha Cáritas. No se trata de un gesto sin más, sino de formar parte de algo mucho más grande, algo que exige nuestro compromiso y renovación interior. Es el día más grande del año para Cáritas, es el Día Nacional de la Caridad, el Día de Cáritas, y supone pues una renovación interior y una llamada de nuevo al compromiso, tanto el de los voluntarios como el de todas las comunidades cristianas y el de la sociedad. En estos días en los que adoramos especialmente a Jesucristo en la Eucaristía, pues en esa forma, en ese plan, pues vemos reflejado tantos y tantos pobres que sufren, tantas y tantas personas que estamos acompañando, y lo que supone es eso, que no se puede trabajar con los pobres o por los pobres si antes no ha habido una adoración, un sentirse amado por Jesucristo. Porque la caridad es transformadora, así lo recuerdan los obispos en su mensaje ante la fiesta del Corpus Christi, y así lo desempeñan y trabajan a diario los cerca de 2.500 voluntarios con los que cuenta Cáritas Diocesana de Toledo. Voluntarios que hoy, hucha en mano, han querido recordarnos que tenemos que vivir con los ojos y el corazón abiertos a los que más sufren.
Es una acción muy positiva porque nosotros detectamos, pues la gente nos pregunta qué es lo que se hace, qué programas se están desarrollando. Es una manera de entrar en contacto con gente con la que normalmente no actúa con nosotros, no participa en las actividades y darnos a conocer. En Talavera de la Reina esta acción se llevará a cabo el 30 de mayo con 17 mesas petitorias y más de 150 voluntarios que aprovecharán para recordarnos aquello que ya anuncian en el mensaje de la campaña institucional de Cáritas. Tu compromiso mejora el mundo. Siempre es un placer volver a contar con la presencia de distintos obispos que están muy vinculados a nuestra diócesis de Toledo y a nuestro presbiterio diocesano. La temporada pasada, como recuerdan, tuvimos por aquí a don Domingo Oropesa, de viaje por España, y contamos con su presencia durante un rato donde nos habló de sus avatares pastorales y de todas las necesidades que afrontaba. En esta temporada contamos mucho más con el privilegio de contar, de tener esta noche a don Rafael Escudero López Brea. Don Rafael, buenas noches. Buenas noches, José María. Obispo prelado de Moyobamba desde el año 2006. 2006. Agosto del 2006. Quintanareño. Quintanareño. 56 sí. Años de edad, si se puede decir. Sí, sí, no hay problema. ¿Es diácono desde el año 88? Sí, tuve un año de diácono. Presbítero desde el año 89, así es. Ordenado por don Marcelo, sí. a quien estamos recordando tanto a lo largo de este año de centenario de nacimiento, y obispo desde el 2007, dicen. 2006. Desde el 2006. ¿Cuántos años ya en Moyobamba, además de estos de obispo? Pues ya 13 años cumplidos y en septiembre, si Dios quiere, pues ya serán 14. 14 años. En Moyobamba. Salvo 2 iniciales que estuvo de presbítero, todos los demás como obispo prelado. Exacto, sí, sí, sí. Sí, yo fui párroco de la parroquia de Moyobamba, la parroquia que es la catedral también, y vicario general. Y vicario general. Y después de 2 años se necesitaba elegir a alguien que presidiera allí la comunidad cristiana y pensaron en usted, don Rafael. Sí, así es. ¿Ha notado cómo ha cambiado Moyobamba en todos estos años, desde que puso allí el pie por primera vez? Sí, pues he notado cambios económicos, porque cuando nos llegamos, el primer grupo que fuimos enviados desde Toledo, veíamos una realidad económicamente más precaria, ¿no? Para poner ejemplos, ¿no? Por ejemplo, se veían muy pocos coches por la ciudad, sí. Muy pocas tiendas, 2 bancos, creo, y o sea, había muchas señales de decir, aquí la pobreza está muy arraigada. Y es verdad, porque había un 60% de pobreza hace ya 13 sí. años, ¿no? Durante todos estos años, los distintos gobiernos pues económicamente han hecho que el país vaya creciendo. Llevamos ya unos 7 años por ahí en que la economía se ha activado bastante y se nota. También he visto cambios de tipo religioso. La llegada de los sacerdotes de Toledo ha supuesto, claro, un plus en todo lo que es la prelatura, ¿no? Y se han reactivado parroquias, hemos creado parroquias nuevas también, y han ido llegando también congregaciones religiosas femeninas, 2 congregaciones religiosas masculinas, o sea que en todo este tiempo, en cuanto a los agentes de pastoral, pues sí ha habido un incremento, ¿no? No solamente en el clero o en los religiosos, sino también en los laicos, ¿no? Estamos trabajando por promocionar agentes pastorales laicos, ¿no? Tenemos unas zonas rurales muy amplias, claro. Y es la presencia de la Iglesia la dan ellos, claro. Laicado. Y cambios culturales, porque aquí en la vieja Europa experimentamos una especie de tsunami cultural, que igual usted experimenta mucho mejor, porque viene puntualmente de año en año y puede tener una percepción un poco con algo de distancia. Allí también se nota, allí al Amazonas también ha llegado esta especie de paganismo posmoderno. Bueno, en estos años sí vamos notando que al hacerse más global todo,
Han llegado ya medios de comunicación, por ejemplo, cuando llegamos no había móviles. Sí, sí. Solo teníamos móviles nosotros. Pero en estos años Claro. todo el mundo tiene su celular, como dicen allí, Celular. las tablets, acceso a internet, la televisión con cable internacional. Entonces, claro, se mete la cultura occidental, se mete hasta esos rincones. Quizá en los lugares más recónditos de la selva no ha llegado todavía, pero en las ciudades y pueblos ya más grandes, sin duda. Hay intentos, ¿no?, de establecer una ley del aborto. Gracias a Dios la gente responde con mucha fuerza y se han parado los intentos, ¿no? La ideología de género Sí. se ha intentado también meter. ¿Te ha sacado alguna carta pastoral con motivo de todo esto? Me parece recordar, ¿verdad? Cuando las recientes elecciones, Sí. repasando algunos programas electorales, sacó una carta Sí. recordando a los laicos que fuesen un poco estrictos, valorando programas, ¿verdad? Sí, sí. Basado en los principios no negociables de los que hablaba el Papa Benedicto XVI, ¿no? Saqué un mensaje muy sencillo, muy recordando eso, sí. Y diciendo pues que no se votaran partidos que querían pues meter leyes antivida o la ideología de género, Ujú. etcétera. Sí. Muy bien, desde aquí, desde Europa también a veces cuando vemos pues la realidad boliviana, que es un poco vecina, o todo lo que es aquella zona de Hispanoamérica, vemos esta especie de paganismo indigenista, si se me permite la expresión. No es tanto este paganismo posmoderno que vivimos aquí, sino es, a veces lo caricaturizamos un poco cuando hablamos de la Pachamama y de todo esto. Sí. Igual no merece tanta caricatura, pero ¿existe ese brote de paganismo de carácter indigenista, de esto era armónico hasta que vino el catolicismo aquí? En general existe en algunas zonas del Perú, no es generalizado. No es general. Este aspecto más indigenista se potencia más en toda la zona del Cusco, toda la zona sur andina. Ujú. La costa no, en la costa están las grandes ciudades del Perú y ahí no. Y en la realidad amazónica, por lo menos donde estamos nosotros, no, porque la gente que habita allí son, como ellos dicen, mestizos. Ujú. O sea, no hay una realidad indígena pura, por Sí. decirlo así. Y la gente que tenemos ha venido de la Sierra Norte, que por ejemplo, no hablan quechua, no hablan aymara, hablan castellano. Sí. Se ve también en los caracteres físicos que es gente mezclada. Incluso algunos son blancos, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos allí algunas comunidades nativas, aguarunas, los antiguos jíbaros, ¿no? Pero son una minoría pequeña. Ellos mantienen su cultura, su lengua, ¿no? Pero no hay así por parte de las autoridades o de la misma iglesia, ¿no? No hay ese aspecto indigenista. Ujú. En otros lugares del Perú sí. Sí se En potencia otros lugares, más. incluso en el seno de la vida eclesial, ¿verdad? Sí, sí, También también. Sí. hay un run Sí. de... Pero allí nuestra realidad no lo reclama, no. Muy bien. En contra de lo que pudiera parecer, bueno, la prelatura de Moyobamba tiene una especie de espectro religioso muy amplio, donde existen distintas confesiones religiosas. El catolicismo está en torno al 65%. Al me parece. 65, sí, será, diríamos, la media de toda la prelatura. Y además hay otro tipo de confesiones religiosas. Sí, están todos los movimientos evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová, adventistas, mormones y algunas realidades de tipo asiático, como los bahá'í, y una realidad muy propia del Perú que son los israelitas de la antigua alianza, ¿no? Bueno, son una minoría, pero están presentes también, ¿no? Cuando uno lee cosas de allí, de distritos, de departamento San Martín o de Moyobamba, sí que habla de una pequeña comunidad judía que igual no es fervorosa, me refiero, porque aseguran que no tienen centro de culto, no tienen No. lugares de culto.
hay unas familias que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, se establecieron allí. Incluso antes también, porque Moyobamba, al ser la primera ciudad que se fundó en la Amazonía, a principios del siglo XX, era un consulado, ¿no? Y entonces habría también representantes allí incluso de naciones europeas, ¿no? Entonces sí que se da ese dato, ¿no? Hay algunas familias descendientes de los primeros que llegaron, pero bueno, están integrados perfectamente y religiosamente no tienen, diríamos, ninguna significación. Y si la tienen será hacia adentro de la familia, ¿no? Pero públicamente no. Dice Internet, que es el oráculo de los tiempos modernos, Moyobamba es, después de Lima y Trujillo, la ciudad con mayor proporción de ateos y agnósticos a nivel nacional. ¿Lo percibe así? ¿Es cierto el dato? Bueno, nosotros lo que percibimos es, o sea, claramente sí hay toda esa variedad de movimientos religiosos, eso sin duda, ¿no? Este dato no lo percibimos tanto, porque si los hay, lo sabrá cuando las estadísticas lo dicen, ¿no? Pero no mantienen ninguna, diríamos, ninguna actividad, no encontramos ninguna oposición, no hay campañas contra la Iglesia ni nada de eso, ¿no? Sí, allí todavía disfrutamos de una libertad muy amplia, ¿no? Incluso las autoridades nos tienen como muy presentes, ¿no? Entonces, bueno, de ese fenómeno ateo, nosotros no percibimos, por lo menos públicamente, que se dé así una confrontación, ¿no? Parece que está fundamentado igual en estadísticas, como siempre, muy verdad, sobre valoraciones personales de cómo vive. ¿Cuál es el asunto eclesial, don Rafael, que más ocupa a un obispo prelado? ¿Cuál es lo que más quebraderos de cabeza le puede dar? Sí, bueno, pues un poco todo, ¿no? Casi en general, ¿no? Nosotros cuando llegamos allí, pues llegábamos con una intención, diríamos, principal, ¿no? Un objetivo principal, y era establecer la Iglesia. O sea, estamos en una tierra en que la Iglesia se está organizando, ¿no? Entonces nuestro objetivo era dotar de sacerdotes propios a la prelatura, ¿no? Para que no tuviera que depender a futuro, ¿no? Tanto, ¿no? como depende ahora, ¿no? Ese, digamos, es como el objetivo, pero claro, luego hay otras realidades, ¿no? Porque al ver esa cantidad de gente, que tantos caseríos, pueblos que están por las montañas o por las orillas de los ríos, donde el sacerdote no llega. Entonces, punto muy importante es la formación de agentes pastorales laicos. Claro. Catequistas, animadores de las comunidades rurales, grupos juveniles, los movimientos. Gracias a Dios, el Señor nos ha bendecido con algunos movimientos, tienen una fuerza evangelizadora potente, y la verdad es una gracia de Dios, porque llegan a la gente que está alejada o que no es cristiana. Sí, sí. Hay ¿Cuáles son los movimientos laicales que ahora tienen más musculatura? Sí, pues el más fuerte es un movimiento que nació de cursillos de cristiandad en Puerto Rico y que se ha extendido mucho por América del Sur. Se llaman Retiros Parroquiales de Juan 23. Siguen el mismo método de los cursillos de cristiandad. Yo que he estado trabajando aquí, claro. Con ellos digo, bueno, pues es que es lo mismo, ¿no? Sí. Han cambiado de nombre, pero es el mismo método querigmático, ¿no? Ese es el más potente, ¿no? Cuando nosotros llegamos ya estaba, y prácticamente está en todas las parroquias. La renovación carismática, que hace mucho bien, ¿no? Es una renovación carismática con mucho empuje evangelizador, muy eucarística y mariana, ¿no? O sea que señala bien las características católicas, ¿no? Luego hay otros movimientos de tipo familiar, Parejas para Cristo, que lleva unos años, que es un movimiento que nació en Filipinas, que tiene mucha fuerza en Estados Unidos, y a través de un sacerdote nuestro, que lo conoció en Estados Unidos, pues ha venido también a la prelatura, y desde la prelatura
se ha extendido ya a otras diócesis del Perú. Un movimiento muy interesante, ¿no? Un movimiento matrimonial, familiar, ¿no? Y luego ya otros así menores, como son Misioneros de María, son movimientos propios de allí del Perú, Bodas de Caná, que también es otro movimiento familiar, sí, los encuentros matrimoniales también. De todos modos, de tal manera que, sin descuidar lo que es el tema del clero, que tanto tiempo y tanto dedicación os merece a los obispos en toda Sudamérica, en todo el mundo en general, pero en Sudamérica en particular, el papel del catequista que hemos contemplado siempre desde Europa allí en las comunidades sigue siendo vital, ¿no? Ese laico preparado, capaz de formar, capaz de hacer pequeñas celebraciones de la palabra. Sí, o sea, gracias a Dios, en los años 70, el obispo que estaba entonces, Monseñor Venancio Orbe, pasionista, ¿no? Viendo la realidad que se avecinaba, por decirlo así, hizo toda una gran labor, ¿no?, de formación de laicos. En aquellos años vino mucha gente también de la Sierra Norte a la selva, ¿no? De tal manera que los serranos, como les llaman allí, son mayoría allí en nuestra prelatura. Y que ellos mismos ya trajeron sus catequistas. Venían muy bien formados por los jesuitas. Estaban en el vicariato que están todavía en el vicariato de Jaén, que es vecino a nosotros. Y la verdad nos hemos encontrado allí con laicos muy bien formados, ¿eh? Nosotros hemos seguido esa tarea, ¿no?, a través de encuentros semanales, una semana entera al año dedicados a la formación, y luego encuentros mensuales, cada parroquia ya está organizada, y sí, los sacerdotes dedican su tiempo, sus energías a formar a estos hermanos, como te decía, ellos son los que están ahí. Sí, son los que están. Y, además, y muchas veces acosados por los evangélicos o los gente pentecostales, ¿no? Muy testimonial en su... Sí, luego hay de todo, ¿no? Hay los que están muy bien formados y hay otros, bueno, como todo. Como en todas partes, ¿no?, que se dedican a formar. También celebran, también tenéis previsto un protocolo de celebraciones. Sí. Yo saqué un documento también hace unos años que celebramos el año del animador. Allí distinguimos entre animadores, que son estos catequistas, y los catequistas que son los que nosotros conocemos aquí en las parroquias, ¿no? El catequista que conocemos, el que enseña catecismo, distinguirlo del animador, que es un poco el... Esta distinción ya la encontramos también nosotros, ¿no? Entonces el animador es liturgo, o sea, celebra la palabra los domingos que no van los sacerdotes, es catequista, prepara a los niños, jóvenes, adultos para los sacramentos, y es también, pues, un animador de la comunidad que visita a los ancianos, ¿no? Se hace un poco una tarea un poco global de todo, ¿no?, de todo lo que es la misión de la Iglesia, ¿no?, llevada a cabo por un laico en lo que ellos pueden realizar. Claro. Sin embargo, pese a esta musculatura laical de apostolado seglar, desde que aterrizasteis en Moyobamba, ha habido como cierta preocupación o cierta dedicación a lo que es el clero. Ha cambiado también lo que ha sido todo el clero, me refiero, ha cambiado, ha mejorado, le habéis dedicado tiempo a los seminarios, todo esto en estos años sí que ha sufrido un cambio a mejor. Sí, por supuesto. Cuando llegamos había un grupo de seminaristas que se formaban en Trujillo, algunos en Trujillo y otros en Jaén, un vicariato cercano a nosotros, ¿no? Entonces nosotros establecimos ya el seminario, ya en el año 2006 ya empezó a funcionar el seminario de una manera progresiva, ¿no? De tal manera que... Porque hasta vuestra llegada no había seminario. No, ahí en la prelatura no había seminario. No había seminario. No. Hoy contamos con mayor y menor. Con mayor y menor, sí. Entonces, bueno, pues todo lo que conlleva no solamente la construcción de los seminarios, sino el que haya un rector, unos formadores, un director espiritual, unos profesores. Y pues hay que agradecer a Toledo, ¿no?, esa tarea que hace de enviarnos profesores un par de meses, ¿no?, que es impagable, ¿no?, porque si no, nosotros hacemos lo que podemos allí, ¿no?
Pero el puente aéreo favorece mucho la muchísimo, formación. sí. Gracias a los profesores de Toledo, pues el seminario pues va adelante, ¿no? Y bueno, pues sí, en este tiempo yo he ordenado 13 sacerdotes ya para la prelatura. Si Dios quiere, tenemos otro en puertas, ¿no? Que ya ha acabado, está en el año de pastoral. Y O sea que salís a 1 o 2 ordenados al año. pues sí, porque bueno, yo empecé a ordenar allí en el año 2008. 2008. Sí, los primeros años no hubo ordenaciones, ¿no? Y bueno, pues vamos ahí, ¿eh? Va a ser una tarea lenta, Sí. ¿no? Por la realidad que nos encontramos, ¿no? A veces las familias no están tan bien constituidas, la perseverancia a veces cuesta, ¿no? Esta es una imagen que igual también tenemos desde aquí, no respecto a la prelatura, sino respecto probablemente a toda la zona, ¿no? Lo diluida que está la identidad sacerdotal y por También. tanto cuesta la perseverancia. Sí, Es una dificultad que estáis encontrando incluso en los recién ordenados. En los recién ordenados, sí. Y de hecho, bueno, pues vocaciones tenemos, ¿eh? Pero no todos llegan a ordenarse, claro. Y bueno, y porque ahí sí que somos un poco, diríamos, estrictos, ¿no? A la hora de seleccionar, porque a veces nos encontramos jóvenes que tienen otros intereses, ¿no? Sí. A veces también desde aquí, desde Toledo, tenemos un poco simplificamos un poco pensando que aquello se mantiene básicamente a base de clero toledano. ¿Qué proporción es el clero toledano dentro de todo el clero de la prelatura? Bueno, pues hay que agradecer pues, que en estos 13 años que llevamos allí, han pasado por allí 31 sacerdotes, ¿eh? Que es una bendición, ¿no? Y hay que agradecer a la diócesis de Toledo, ¿no? Pues ese regalo, ¿no? Tan grande, ¿no? Ahora mismo, a la fecha, hay 12 sacerdotes toledanos, ¿eh? Ha habido épocas que ha habido más, ¿no? Hemos estado allí así, cuanto más creo que fueron 21, llegamos a estar, ¿eh? Y ahora mismo son 12. Son 12. Que algunos han estado algunos años y han regresado, otros llevan ya 12 años. Sí. ¿Quién es el decano allí? ¿Quién es el veterano? Pues el decano ahora mismo es Manuel Mellado y José Luis Basanta. Y José López Basanta, que lleva allí... Basanta, sí. Los dos llegaron en el 2005 y todavía están allí. Son los dos que están ahí perseverando. Entonces son 12 de un presbiterio que ahora mismo forman ¿cuántos? Ahora mismo somos 43 sacerdotes, contando todos, los misioneros, los sacerdotes diocesanos propios de la prelatura y los religiosos. O sea que si en algún tiempo llegó a ser la mitad o algo menos de la mitad, ahora son la cuarta parte, el clero diocesano, probablemente. Pues sí, claro, más o menos, sí. No vendría de más algunos más por allí, ¿verdad? Hombre, son 40.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Sí. Y son, pues mira, solamente en pueblos, sin contar las 9 ciudades que hay, pues son más de 2.000 pueblos. 2.000 pueblos. 2.080 o por ahí, más o menos, o quizá más. Y además dispersos, ¿no? O sea, con lo que dificultan mucho la tarea pastoral, ¿no? Ahora mismo hay 23 parroquias, pero son inmensas, claro. Parroquias que tienen 2.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Eso es algo un poco engañoso porque uno, si se mete en internet, habla de eso, de un puñado de parroquias. Cuando se habla de la prelatura, se habla de ¿cuánto? ¿De 12, 20 o 23. 23 parroquias. 23, actualmente 23 parroquias. Y luego un montón de kilómetros cuadrados. Claro, pero una parroquia es, digamos, el centro parroquial, una ciudad, que tiene luego 80 comunidades, 80 pueblos que dependen de esa... y a veces son pueblos pequeños, pero otras veces son pueblos que pasan ya los 5.000 habitantes o los 8.000 habitantes y no tienen ahí una presencia sacerdotal.
Y en cada una, como mucho, hay 1 o 2 sacerdotes. En algunas hay 1, en otras hay 2, en otras hay 3. Más de 3 no hay, Más de no hay 3 es ninguna imposible parroquia. agrupar sacerdotes ahí. Sí, sí. Por tanto, dejamos el llamamiento ahí a que, Claro, una a que alguien llamada. más, si no llegan a la veintena, por lo menos que se junten algunos más a esta docena que hay ahora y Sí, puedan aumentar el número de los sacerdotes que durante algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? Cuando uno se compromete, ¿por cuántos años? ¿Cómo son esos compromisos? bueno, en principio hay un acuerdo dado por la OCSA, ¿no? Ah, De 3 años. 3. Pero luego eso es muy flexible, ¿no? Porque puede haber circunstancias que aconsejen que regrese antes, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces no es una cosa estricta, ¿no? Que tienes que estar aquí 3 años y antes no te vas. No, eso de hecho no se ha dado nunca, ¿no? Y luego pues también es muy flexible a la hora de renovar, ¿no? Hasta ahora ni don Antonio Canizares ni don Braulio no ha retirado a ninguno. Claro. O sea, el sacerdote ha ido renovando. Por ejemplo, Manuel, que lleva ya, pues ha hecho ya 4 renovaciones, ¿no? Claro, claro. O sea que eso es muy flexible. Eso, bueno, pues está ahí por tener un convenio, ¿no? Pero luego es ya más entre obispos y sacerdote, ¿no? Y por ir acabando, hemos visto en estos años que sí que han renovado las estructuras materiales. Me refiero al seminario mayor, seminario menor, la parroquia catedral, se han hecho notables mejoras. Me imagino que en muchos otros sitios. Sí. Para eso está también el blog que tiene la prelatura, donde Sí, aparecen sí. cartas pastorales y algunas noticias sobre, Sí. sobre distintas. ¿Cómo financia todo esto? ¿Cómo se Sí. financia? Pues sí, en cuestión de obras materiales también se han hecho bastantes, ¿no? El seminario, la catedral, tal, ¿no? Y varias parroquias también se han ampliado, o sea, lo que es lo material del templo y los centros pastorales, ¿no? Sí. Sí, se han renovado bastantes, ¿no? Se han hecho muchas capillas en las zonas rurales, ¿no? Allí nos encontrábamos capillas de madera, que con el tiempo se pudren, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues gracias a Dios y con la ayuda también, la ayuda nos ha venido de ayuda internacional, ¿no? A través de Advenia, que es una organización alemana, que allí nos ayuda mucho a la hora de adquirir motocicletas o Sí. camionetas, ¿no? Sí. Y también nos ayuda mucho para la construcción. Nos ha venido de Miserior, que es también alemán. La diócesis de Colonia, parece mentira, pero una vez tocamos la puerta, ¿no? Y estamos sorprendidos, ¿no? Que nos está ayudando bastante. Y luego, a través del Fondo de Evangelización de España, de la Conferencia Episcopal, de los donativos que han ido llegando también, de la diócesis de Toledo, ha habido arciprestazgos y parroquias que se han comprometido a decir, pues vamos a construir una capilla, ¿no? Igual ha quedado un poco en olvido, pero tradicionalmente había parroquias Sí, muy sí, célebres, sí. con mucho compromiso misionero aquí de Toledo, y arciprestados que han asumido algunos compromisos. El arciprestazgo de Mora, por ejemplo, ¿no? Estaba muy implicado en eso, ¿no? Sí. Y Felipe Montoro y Damián pueden dar testimonio porque a ellos les ha llegado bastante ayuda, ¿no? Para un comedor social o una capilla. Manos Unidas también nos ayuda. Cáritas también nos ayuda. Cáritas de Toledo. Y luego, pues, donativos que llegan de familias o de gente particular. La Conferencia de Estados Unidos también nos ayuda sobre todo en proyectos de formación. También, sí. Y ahí va. Y luego nosotros lo que podemos aportar es poco, la verdad. Domingo Oropesa también nos hablaba hace unos meses del combustible que le pagaban también la Conferencia Episcopal estadounidense y también Miami, cómo mover allí los vehículos, motocicletas y los todoterrenos a base de combustible pagado por cristianos estadounidenses. Dejamos de manera la invitación ahí, a sacerdotes que se sientan llamados, ¿verdad?,
a completar esa docena que queda representando a Toledo. Y bueno, pues comunidades locales, parroquias, movimientos, asociaciones que crean que... ¿Cómo se pueden poner en contacto para decir, nos gustaría ayudar pero no sabemos cómo? ¿Cómo podían ponerse en contacto? Pueden ponerse en contacto a través de la Delegación de Misiones, aquí, o bueno, pues en el blog que tú has citado de prelatura-de-moyobamba.com, ahí también viene mi correo electrónico y un correo de la prelatura, o por teléfono, sí. Ahí viene un directorio diocesano, sí. Donde puede uno contactar con quien, hombre, preferentemente con el obispo prelado, por supuesto. Sí. Y bueno, pues a través de la delegación de Misiones claro, sí. Y el siempre eficaz SEJO, pues puede ponerse en contacto cualquier pequeño colectivo que crea que puede hacer algo y no sepa muy bien cómo o en qué, pues ya se pone en contacto para ver. Sí, nosotros le podemos orientar, claro. Que también para hablar del volumen, del compromiso, en fin, para hablar de todas esas cosas. Sí, todo es bienvenido, ¿no? Porque una pequeña ayuda de aquí, allí se multiplica. Don Rafael, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, José María. Y enhorabuena por todos estos esfuerzos. Muchas gracias. Más de 1.200 alumnos de hasta 24 colegios de Toledo acudieron en la víspera del Corpus Toledano a la tradicional ofrenda floral a Cristo Eucaristía, que tuvo lugar, como siempre, en la Puerta de Reyes de la Catedral Primada. El acto estuvo presidido por el señor arzobispo primado y otras autoridades locales. Don Braulio pidió a los niños, que abarrotaban la plaza del ayuntamiento, volver sus miradas a Jesús, que no quiso marcharse y por eso, cuando celebramos los cristianos la Eucaristía, se hace presente. Si tú eres cristiano, di amén, amén. Si tú eres cristiano, di amén, amén. Si tú eres cristiano, testifica con tu vida. Si tú eres cristiano, di amén, amén. Los niños toledanos cantaban así esta mañana ante el Santísimo Sacramento, una tradición que cada año congrega a más colegios. Cerca de 1.000 niños que este año han recibido la primera comunión esperaban inquietos y alegres su turno para realizar la ofrenda floral. Hemos venido a poner las flores para la ofrenda floral a María. ¿Sabéis por qué? Sí, porque por el Corpus Christi. Niños de 24 colegios de la ciudad que se acercan con pancartas, poesías y flores hasta la Puerta de los Reyes de la Catedral Primada. Oh Jesús sacramentado, oh mi amor olvidado, ¿cómo he podido dejarte tanto tiempo abandonado? Por cosas que ni recuerdo no te he visitado, ni siquiera en pensamiento ante ti me he postrado. Una tradición que también cumplen cofradías, hermandades y Cáritas Diocesana de Toledo que han dejado sus flores ante el Santísimo. Una ofrenda de corazón y agradecimiento por el amor que reciben de Jesucristo. Todos han sido recibidos por el señor arzobispo de Toledo, quien los ha invitado a sentir el amor que reciben de Jesús. Desde los colegios preparan este día con mucha ilusión. Estaban muy ilusionados y querían venir hoy a entregar las flores al cuerpo de Cristo. Y aquí están muy contentos ellos. Muy bien, porque además como han hecho la primera comunión este año, están súper felices. Un acto de alegría que anuncia la víspera del Corpus Christi en Toledo. El señor arzobispo presidió la Santa Misa en la Catedral de Toledo en rito hispano-mozárabe en la fiesta del Corpus Christi, según el calendario de este venerable rito, con el concelebraron numerosos obispos de dentro y fuera de nuestra nación. La procesión con el Santísimo Sacramento fue presidida por el señor obispo auxiliar. En la céntrica plaza de Zocodover, el arzobispo dirigió su célebre alocución, donde nos emplazó al compromiso cristiano, y fue el obispo de Segovia, César Franco, el que impartió la bendición con el Santísimo. El señor arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, quiso comenzar su homilía en la Catedral Primada con las palabras recogidas en uno de los himnos eucarísticos más reconocidos, Dios está aquí. Una afirmación realizada desde la contundencia de una certeza, la presencia viva, real y verdadera de Jesucristo en la Eucaristía, algo que distingue a los católicos y de lo que tenemos ser portadores y testigos en nuestra sociedad. Tenemos que vibrar ante la cercanía de Dios, pues es mucha la gente que suspira por esa cercanía
de Jesús, de su presencia, la presencia del Hijo de Dios, que se aproxima y trae consigo toda novedad. ¿Cómo quisiéramos que en nosotros vieran la presencia de Cristo en este día en la custodia? Y que en todos despertara las expectativas más hondas de nuestro ser. En este corazón de Toledo, que es la catedral, prosiguió don Braulio, como después en Zocodover y en sus calles y rincones, los toledanos y cuantos nos acompañan adoramos a Cristo y admiramos la belleza de nuestra procesión. A pesar de las corrientes actuales de la cultura moderna que cuestionan esta verdad de fe y la presencia de Dios entre nosotros, el señor arzobispo hizo un llamamiento a todos los presentes a no renunciar a ellas, respetando a quienes piensen de otro modo, pero pidiendo también respeto para nuestra identidad cristiana. Respetamos a quienes piensen de otro modo. Eso nos lo ha enseñado el Señor. Pero este respeto no pondrá nunca en cuestión la identidad y la misma obra de Jesucristo. Tampoco la relación del hombre y la mujer con Él como experiencia real de encuentro. Toledo y sus católicos, y tantos hombres y mujeres de buena voluntad, en tantos siglos, y a pesar de sus posibles pecados, de los nuestros, han testimoniado siempre esta presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento. El señor arzobispo de Toledo presidió la Santa Misa en rito hispano-mozárabe en la Catedral Primada, en la que participaron como concelebrantes Monseñor Ángel Fernández Collado, obispo auxiliar de Toledo, el obispo de Allén, el obispo de Segovia, Monseñor César Franco, el obispo prelado de Ayaviri, Monseñor Raúl Chau Quispe, auxiliar de Lima, y el obispo emérito de Segovia, Monseñor Ángel Rubio Castro. Además de numerosos sacerdotes, el señor deán del Templo Primado, don Juan Miguel Ferrer, acompañados todos por el Cabildo Primado. A los cristianos no se incumbe la responsabilidad de tener la valentía de amar a los demás como lo hizo Cristo y vivir con justicia en las relaciones humanas, pero también la manera de encarar la economía sin olvidar la fraternidad universal. Con estas palabras, el señor arzobispo reclamó a toda la comunidad cristiana una mirada nueva de misericordia hacia todos aquellos que nos rodean. En su alocución pronunciada en la plaza de Zocodover, don Braulio recordó que a pesar de los miedos que nos puedan surgir, estamos llamados a volcarnos en el bien común. Tenemos miedo seguramente a singularizarnos, de que nos miren como a tipos raros, que no están en la realidad de la vida, que se mueven en la competencia, en los codazos, para conseguir lo nuestro, aunque sea pasando por mentiras, fraudes y tantas cosas que están arruinando la vida pública y la salud de una sociedad sana, que debería estar volcada en el bien común, lejos de los excesos de sistemas sociales que llevan al desamor y a crear intereses particulares y no de todo el pueblo. Ante miles de personas congregadas en esta plaza y en presencia del Santísimo Sacramento, el prelado toledano insistió en que hemos de convencernos de la ventaja de una vida virtuosa, anclada en los valores reales, no aparentes, y desterrando la mentira de nuestra vida, tantas veces solo atenta a banalidades que no llenan el corazón, con el afán de tener y de aparentar hasta la cobardía y el desprecio de los más pobres. A la virtud de la caridad, cuyo día celebramos este domingo, solemnidad del Corpus Christi para toda la cristiandad, dedica su escrito pastoral esta semana el señor arzobispo primado. Don Braulio lo ha titulado El amor al prójimo no conoce límites y nos recuerda el mandamiento de Jesús de amar al prójimo como a uno mismo. Reconoce la labor de Cáritas Diocesana e invita a los lectores a conocer esa labor y participar en ella. Ya saben que lo pueden encontrar en el semanario líder en información religiosa Padre Nuestro. El amor a Dios incluye el amor al prójimo. Con esta idea comienza el escrito semanal del señor arzobispo de Toledo para el semanario Padre Nuestro. En su reflexión, don Braulio plantea que el amor al prójimo no conoce límites y se extiende incluso a los enemigos y perseguidores, ya que el amor cristiano surge en su misma esencia del amor a Cristo. Continúa preguntándose si habrá algún vínculo entre la fiesta del Corpus Christi y el compartir con los hermanos. Reconoce que cuando no existe ese vínculo, algo va mal en nuestra vivencia del Evangelio.
Y ante la duda sobre qué hacer nosotros, nos pide que nos acerquemos y conozcamos lo que hace nuestra Cáritas diocesana en los diferentes proyectos que ofrece y en los que acompaña a tantas personas de nuestra diócesis de Toledo. El prelado toledano pide que vayamos más allá de las críticas y actuemos comprometiéndonos con los que más nos necesitan. También esta mañana el señor arzobispo de Toledo presidía la ofrenda floral, en la que se dirigía a los más pequeños, a los que ha explicado la importancia de que Jesús no haya querido marcharse. Esta pieza tan preciosa, que no es prácticamente única en el mundo, que representa la presencia de Jesús, porque Él no quiso marcharse en los años que vivió y ya no verle más, sino que cuando celebramos los cristianos la Eucaristía, Él está aquí. Por último, don Braulio les pedía a los niños que fuesen agradecidos con Jesús por haberse quedado con nosotros en la Eucaristía. Para la manipulación de las especies eucarísticas son necesarios purificadores. Un purificador, para los no iniciados, es un pequeño paño rectangular, generalmente de tela de hilo, que usa el sacerdote en la misa para limpiar el cáliz, la patena y sus propios dedos. Tradicionalmente era una artesanía que realizaban las monjas en conventos, pero hoy les acercamos el testimonio de dos mujeres casi anónimas que han hecho de su pequeña manufactura de purificadores una herramienta de comunión con la Iglesia Universal. Busca un lugar en el mapa del mundo y allí habrá un purificador como estos, realizado por Eloísa Ichón, de Burundi a México, pasando por Afganistán, Estados Unidos, Roma, Cuba, China, Perú, Herrera del Duque, Irlanda, Lourdes. Ellas son, junto con Nelly, las encargadas de tan magna obra que comenzó en la JMJ de Madrid de 2011. Los primeros que hicimos fueron para la Jornada Mundial de la Juventud. Ahí. Y luego ya fueron a Torrespacio, a Burundi, luego se lo llevamos también a don Juan del Río, el obispo castrense, y él los repartió a Afganistán y al Líbano. O sea que en el Vaticano tenemos también, en San Francisco de Asís, en las catacumbas, bueno, por todos sitios. Desde hace 8 años, Elo y Chon llevan adelante esta labor en la que, más allá de lo anecdótico de saberse presentes en 101 lugares del mundo, se quedan con la satisfacción de saberse instrumento de evangelización para la Iglesia. La emoción más grande es que pensar que un pañito que no tiene importancia, que tenga un destino tan bonito, de limpiar el cáliz, eso es lo que más me emociona. Más que estén por todos los sitios, que esté en ese momento en la misa y con la ilusión de que nunca se van a pasar de moda, que eso es lo más grande, que siempre lo van a necesitar. Todos los purificadores están hechos a manos. Nelly les proporciona la tela de hilo. Chon los corta y dibuja los motivos siempre eucarísticos y Elo se encarga de bordarlos. Un trabajo en común que supone una gran satisfacción para todas ellas y que les hace además estar en contacto con sacerdotes de todo el mundo. Pues vamos a la caza de los viajeros. Cuando sabemos que alguien va a viajar, pues se los preparamos, le decimos, oye, ¿lo quieres llevar? Pues todo el mundo dice que sí. Ahora mismo están preparados aquí para Ávila, para unas monjitas. Estos van para el camino del Cid, para don Antonio que va a ir. El sábado viajan a Nueva York, a Boston y a Malta. Sacerdotes de todo el mundo tienen en sus manos purificadores realizados por estas dos mujeres. Para ellas es un gozo y una forma de ocupar el tiempo en algo útil. Cuando acaba de cumplir sus primeros 80 años, Elo nos asegura que los mayores tienen su lugar en la Iglesia y también en la sociedad. Cuando es uno mayor tiene muchas posibilidades de hacer cosas, si no de una manera es de otra, pero lo que no puedes es estar inactivo, porque esto produce una alegría y una ilusión que te hace sentirte muy bien a pesar de ser mayor. Yo no me cambiaría por nadie joven, porque lo que estoy disfrutando con los purificadores y con la compañía de Chon, que me ayuda tanto porque esta es mi profesora. Han sido muchos, pero serán muchos más los purificadores que están listos ya para viajar a cualquier lugar del mundo. Elo y Chon siguen con su ánimo de no dejar ninguna iglesia sin su juego de purificadores.
Muy bien, hasta aquí ha llegado la crónica de la Iglesia de esta semana. Ya saben que pueden rescatar muchos de estos contenidos en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Nosotros por nuestra parte les emplazamos por una nueva entrega. La semana que viene será en el mismo sitio y a la misma hora. Quédense ahora con la mejor programación, que es la que les ofrece el canal diocesano de televisión, que es su canal amigo. Hasta entonces, que sean felices.